la Cámara otra vez, tuve que escuchar a la mala a muchos alcaldes de mi partido. Cada vez que visitaba con mi campaña a la Cámara, me decían, a la Cámara no, Washington. Y entonces era bien difícil. Resoluciones, ¿verdad? Cuando yo empecé a visitar y los alcaldes empezaron a aprobar resoluciones de respaldo, como por ejemplo Aníbal Vega Borges, por mencionarte algunos de ellos, respaldando mi candidatura, pues entendí que tenía que repensar esto. Yo sé que muchos políticos dicen, voy a estar donde mejor le sirva a Puerto Rico. A mí me tomó, ¿verdad?, mucho tiempo el poder evaluar esto bien. Y ahora te tengo que decir que una vez tomé la decisión y decidí aspirar a Washington, el respaldo de la gente dentro de mi partido, donde tengo el respaldo de 41 de 47 presidentes municipales, de 25 de 31 alcaldes de mi partido, sin contar los legisladores, sin contar los legisladores municipales, sin contar la gente que veo todos los días, PNP, no PNP, que respaldan mi candidatura, me llena de mucha humildad y ciertamente de mayor responsabilidad, porque yo sé lo que tengo que hacer y lo he hecho. La gente sabe, yo pongo la acción donde pongo la palabra, voy de frente, digo las cosas como las pienso. A mí no me gusta estar con discursitos prefabricados, yo nunca me he desaparecido, yo he estado ahí todo el tiempo, dándole la cara a la gente en las buenas y en las malas. He estado fiscalizando cuando mucha gente estuvo callada, y la gente sabe que ante los atropellos, ante los impuestos, he buscado consenso cuando ha sido, ¿verdad?, cuando ha sido posible. Si ustedes supieran que a mí no me gusta pelear, yo tengo, aunque Ramón se ría, a mí no me gusta pelear. Yo soy abogada, tengo una maestría en litigación y en métodos alternos para la mediación de conflictos. Yo soy mediadora. Pero cuando no se pueden mediar muchas causas, claro, defiendo las cosas en las que creo con mucha pasión y la gente lo sabe. Así que siempre he tenido que estar, y a mucho orgullo, defendiendo al consumidor, defendiendo a la gente. He sido defensora de las mujeres en la Asamblea Legislativa desde que llegué el día de uno. Estoy a favor de que resolvamos nuestra situación de estatus de manera final. Defiendo la estadidad para Puerto Rico, eso no es ningún secreto. Sin embargo, creo que si no es la estadidad, debemos movernos a un tipo de independencia. Yo creo que nosotros tenemos que resolver nuestro problema ideológico de manera final, no territorial, no colonial. Y cuando hablo de independencia, con las opciones no territoriales, no coloniales, como la República Asociada, el libre asociación, etcétera. Obviamente yo voy a empujar a lo que fue el mandato del pueblo de Puerto Rico, así que yo he estado ahí, tengo 39 años, sí, porque ahora se me acusa de no tener experiencia. Bueno, pero ahí está el récord. Por eso, pero exacto, en eso hay que ser realista, ¿no? Y aquí nosotros, bueno, el programa se llama Hablando Claro precisamente por eso, pues nosotros las cantamos como las veo. Yo creo que si alguien pone en duda el récord político y la trayectoria política y de servicio público de la representante, pues no viví en este país. Lo que pasa es que en la política, siempre cuando se acercan, ¿verdad?, los meses electorales, siempre hay quien siempre se hace campaña. Sí, siempre hay quien saca su comentario. Pues esto va ahí siempre. Mira, y voy de frente y mira, cuando opositores ideológicos y políticos me han hecho cosas que entiendo, yo debo respaldar, lo he hecho. Y no lo he hecho con palabras, lo he hecho con mi voto. Aún pudiéndome costar políticamente, yo creo que uno tiene que ser consistente en las posturas que uno asume. Lo hice cuando fui presidente de la Cámara, lo he hecho ahora como portavoz de la delegación del PNP en minoría. Yo creo que si todos los líderes hiciéramos lo mismo, hubiera mucha más credibilidad en la clase política del país. Y mira, el futuro de Puerto Rico en este momento, dentro de la crisis que estamos atravesando, lo que plantea como alternativa, digo, a lo que yo me opongo y lo establezco claramente, es el asunto de una junta de control o de supervisión fiscal. Hay que ver cuáles son los elementos que se incluyen en esa propuesta, ¿no? Porque a mí, si se llama de control o de supervisión, es inmaterial. A mí lo que me importa es lo que va a haber dentro, en los incisos en los artículos de la ley. Pero ante ese panorama de que de una manera u otra aquí se le va a poner en control a una junta nombrada por el gobierno federal y estipulamos la condición colonial de Puerto Rico, territorial, como le queramos llamar, que es lo que da margen a eso. Pero ante esa realidad de que vamos a estar prácticamente administrados a mínimo 3 años, por lo que se especula de algunos borradores, por esa junta de control fiscal, ¿cuál es el reto que tú enfrentarías como comisionada residente en ese momento? El reto mayor. Y yo, vuelvo y te digo, hablando claro. Cuando toda esta situación, todo esto desencadena,
por la falta de credibilidad que ha tenido el gobierno de Puerto Rico. Sí, nosotros el pasado cuatrenio tomamos unas decisiones económicas bien difíciles que políticamente no eran las más bonitas y ya fue adjudicado. Pero bajamos el presupuesto del país, hubo una reducción de las contribuciones, corporaciones, individuos, tiramos el dinero a correr en la calle y eso permitió que hubiera un repunte en la economía para el último trimestre del 2012. Los números están ahí. La oposición dice, disculpa, la oposición dice sí, que es que había fondos ARRA y que entonces por ende había más dinero para gastar. Tú no puedes coger las cosas solamente con los fondos ARRA. La realidad es que además de los fondos ARRA se tomaron unas medidas. Se redujo el tiempo para solicitar permisos en el sector privado. Hubo unos recortes de agencias de gobierno. Se redujo el aparato gubernamental. Hubo una reducción de gastos. Se tomaron unas medidas en retiro. O sea, aquí hubo un plan estratégico para reducir los gastos del gobierno y empujar el sector privado. O sea, hubo una política pública de desarrollo económico. Se mejoró el nivel de competitividad de la isla, que estaba en número 43 y subimos a 32 en menos de 4 años. Y volvimos a caer. Y caímos más duro. Más abajo. Pero todo eso se hizo con un plan, ¿verdad? Lamentablemente el gobernador llegó y lo primero que dijo fue: me vale lo que piensan las casas acreditadoras. Solamente ese comentario hizo que nuestras casas acreditadoras devaluaran los bonos del pueblo de Puerto Rico. Si tú revisas todas las expresiones del gobernador en términos del valor en el mercado de nuestros bonos, te vas a dar cuenta que cada vez que el gobernador dijo que le vale lo que piensan las casas acreditadoras, que no íbamos a pagar, que va a cerrar el gobierno, que nos íbamos a ver aquí, ¿verdad?, seguía bajando, porque todo esto es especulativo. Así que esa falta de credibilidad en Nueva York, en Washington, en Puerto Rico, siguió creando un ambiente de desestabilización económica y de falta de credibilidad del gobierno. A eso tienes que sumarle que aumentaste el presupuesto en 800 millones el primer año, en el segundo año en las vistas públicas dejaste 1.200 millones de dólares en cuentas por pagar de suplidores, no lo reconociste en el presupuesto, y cuando vienes a ver, de hecho, nuestra delegación en la Cámara es la primera delegación de minoría que radica un proyecto de presupuesto alterno. Pues yo dije, pues si es que no han sabido por dónde viene la cosa, aquí está el proyecto. Yo creo que uno tiene también, no es criticar, aquí está la alternativa a ese presupuesto. No lo aprobaron como lo sometimos, sin embargo, para el último año tomaron el presupuesto que nosotros radicamos, así que el tiempo nos dio la razón, un poco tarde. Así que, ¿qué ha pasado? Lamentablemente, todas esas acciones separadas se han convertido en una tormenta perfecta, pero desastrosa económicamente para Puerto Rico. La imposición de 94 cargas contributivas en todos los sectores, desde la patente nacional, business to business, ¿a quién afectan? La gente dice, pues le afecta al comerciante, al grande, a las de afuera, el impuesto a los de Walmart, como le llaman, porque ya vimos en el tribunal que se hizo una legislación de retratito para X o Y sector. Todas esas cosas que son asuntos, elementos separados, cuando los unes al final del camino, te detienen la rueda del desarrollo económico. La gente paga más cara la luz, la gente paga más cara el agua, la gente paga más cara las contribuciones de corporaciones, más cara las corporaciones de individuos, contribuciones de individuos. Todavía hay gente que no ha cobrado el reintegro. Así que si tú verificas todo eso, siempre había unas cosas que no fallaban. La erradicación de los estados financieros auditados. Por más malo que la gente pueda decir que fue el gobierno de Sila Calderón o el de Aníbal Acevedo Vilá, la realidad es que los estados financieros auditados, tarde, por algunas semanas, siempre se erradicaban. El gobernador primero nos dice que van a estar, que no van a estar, va a una vista, le piden los estados, estamos pidiendo al Congreso que ayude a Puerto Rico, pero sin embargo no podemos darle información. Y esto yo lo veo de la siguiente manera, pues yo creo que la gente hay que hablarle como lo que vimos en la calle. Cuando uno tiene problemas con la hipoteca de la casa, y con todas las ejecuciones que han habido, yo creo que la gente sabe de lo que yo estoy hablando. Cuando uno se atrasa, y todos nos hemos atrasado, yo me he atrasado en el pago de mi casa, y el banco se sienta contigo y te dice, si no pagas, te puedo hacer un loss mitigation, pero me tienes que traer los recibos de agua, los recibos de luz, el estado financiero. Tú eres el que estás en posición de necesidad, así que tú entregas todo lo que el banco te pide. En este caso, el Congreso, el Tesoro, te ha pedido los estados financieros auditados, y el gobierno se ha negado a entregarlo. Pero en ese aspecto, ¿tú crees que se puede pagar la deuda? Yo creo que hay que tomar distintas avenidas. Tú no la puedes pagar de cantazo. Por eso nosotros estábamos hablando en un principio de que tú, para negociar de buena fe, tiene que haber credibilidad. Y tú te tienes que sentar en una mesa, en ese caso con los bonistas y con los suplidores, y empezar a negociar de buena fe. Pero eso no fue lo que ocurrió.
Tú le amenazaste y dijiste, ¿sabes qué? No te voy a pagar, demándame. No voy a imitar, ¿verdad?, los programas de radio que hacen, ¿verdad?, mofa sobre esto. Pero cuando tú ves gente que ha invertido aquí su retiro, y muchas veces hablamos de bonita y pensamos en la gente de afuera y nos olvidamos de gente aquí que ha invertido sus 401k en el sector privado, su retiro de toda una vida, que viven de ese dinerito que reciben mensualmente. Pues mira, le ponemos, hay gente que habla de fondos buitres, pero nos olvidamos que aquí tenemos cooperativas que invierten, que el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico también invierte. En parte de estos bonos en Puerto Rico los tiramos a pérdida. ¿Y qué pasa al final del camino? Pues bueno, estamos en esta situación. Y ahora el Congreso nos ha dicho, ustedes han perdido el tiempo con el asunto económico, por no decir lo que la gente dice en la calle, y nos están poniendo contra la pared para que tomemos acciones. Yo el día 1 dije que ante la inacción del gobernador era necesario algún tipo de junta federal. Hay distintas juntas. Está una junta de control. Ese es el problema. Hay una junta, una cosa es una junta de control, otra es una junta de supervisión. Yo en un principio favorecí algunos elementos del proyecto de Hatch, pero siempre dije que tenía que haber algún tipo de junta federal. Luego, con el doctor Ricardo Rosselló, elaboramos una propuesta de que fuera una comisión conjunta, donde hubiera representantes del gobierno de Puerto Rico y representantes del gobierno federal, y que fuera exclusivamente para el manejo del crédito y la deuda de Puerto Rico, ¿verdad? Limitado en ese asunto, para que no se metieran en otras áreas. Sobre esta propuesta que discute el Tesoro, que es un proyecto de 25 páginas, un proyecto corto, yo te tengo que decir que hay unos elementos que yo comparto y hay otros que no. Los que comparto. Yo comparto que tenga que sí someterse el presupuesto en los 30 días, en los 60 que haya la revisión y la aprobación en los 120 días. Yo creo que tú tienes que darle fechas específicas para que empiece ese proceso de vista que vengo diciendo desde el año pasado, que hace rato debimos haber sentado a las agencias de gobierno ya, para empezar a ver cómo van los gastos en cada una de las agencias. Vamos a llegar a abril y eso no se ha hecho y vamos a volver a tener otro déficit operacional de este año. Lo segundo, yo favorezco que tengamos la erradicación de los estados financieros auditados de manera periódica y que a la misma vez se erradiquen información financiera de manera periódica para no tener que estar en una vista pidiendo la información a Puerto Rico como si fuera una agencia de crédito. Eso también habla. Mientras hay países en el Congo que tienen un per cápita 1000 veces menor que Puerto Rico, tienen su data financiera al día. Y Puerto Rico está más atrasado que los países tercermundistas. Así está la data financiera de Puerto Rico. Yo favorezco el que 2 de los 5 miembros sean personas residentes de Puerto Rico. Ahora yo le pondré un requisito. ¿Se le ocurre el nombre? No vas a entrar en los nombres. En este momento créeme que no. Yo creo que por lo menos 2 de los 5 deben ser residentes de Puerto Rico con por lo menos 5 años. Pero no es lo mismo acabarte de mudar. Y, ¿verdad? Yo creo que tiene que ser una persona, ¿verdad? Lo que yo he planteado, lo que el doctor Ricardo Rosselló y yo hemos discutido, por lo menos 5 años. Ahora bien, yo sí favorezco los 3 billones de dólares que ese proyecto plantea para Puerto Rico, aunque nos ponen el cap de que no se puede utilizar para el pago de deuda. Ahora bien, yo no favorezco el que se intervenga con la manera en la que se asigna y se distribuye ese dinero. Yo creo que desde 1900 nosotros hemos gozado de un poder para legislar sobre esos asuntos que no debemos renunciar. Ahora, ese presupuesto, yo sí favorezco también que se tome, que esa junta determine, este es el nivel de ingresos real, y nuestra Constitución de Puerto Rico dice que tiene que ser un presupuesto balanceado. Así que esa junta sí puede requerirle a la legislatura en Puerto Rico y al gobernador de Puerto Rico que el presupuesto que se vaya a aprobar tenga que cumplir con ese ingreso balanceado, con ese tope de recaudos, pero la distribución de cómo se va a hacer esos lineamientos sea exclusivamente legislativa. Ahora bien, yo sí favorezco que no nos excedamos, ¿verdad?, del gasto, ¿verdad?, por agencia, que haya unos controles específicamente lo que tiene que ver con el crédito. Yo no favorezco una quiebra total del gobierno. Yo creo que eso sería echar para atrás. Así que hay unos elementos que le pudiéramos poner a esa junta que le salvaguardarían las preocupaciones al gobierno federal de que esto no vayamos a coger los 3.000
millones de pesos y los vayamos a gastar en parques de chorritos en algunos municipios, como lamentablemente hizo el gobernador. De eso es lo que estamos hablando. Tienes una crisis, vas a Washington, dicen que necesitas dinero y le repartes en el presupuesto a municipios de tu partido para que hagan parques de chorritos de agua. Que están cerrados, güey. Ya hemos hablado de la situación fiscal. Obviamente, esta